Nuestro editorial de hoy lo hemos titulado ¿Por qué se ensaña el régimen contra FECODE? El magisterio reiteró una vez más su liderazgo en la movilización social. Colombia y el mundo registraron las enormes, pacíficas y contundentes manifestaciones por la vida, la paz, la democracia y la materialización de los derechos fundamentales. No hubo ni puente ni tregua en la defensa del más vital de los derechos el pasado 20 y 21 de febrero. El clamor de los educadores es causa propia también del movimiento obrero nacional e internacional, la comunidad educativa y académica, las bancadas democráticas de las diferentes corporaciones públicas y, por supuesto, de los sectores del establecimiento que libran aguda batalla por la supervivencia del Estado Social de Derecho. La precisión en el contenido de las declaraciones de todos los sectores democráticos sobre lo que ocurre en Colombia en cuanto a la perversa intención de revivir el conflicto y, más grave aún, tratar de imponérselo a la escuela, contrasta con el alfabetismo malintencionado de las bodeguitas y los comunicadores del régimen, quienes adelantan una sostenida campaña de difamación e incitación contra el magisterio. La fotografía del paro de 48 horas de febrero puso las cosas de nuevo en su lugar. Los educadores seguimos librando una batalla a fondo para que el actual gobierno en representación del Estado garantice el más vital de los derechos en contravía de quienes consideran que defender la vida es un acto de guerra, simplemente porque ponemos al descubierto el horror que padecemos maestras, maestros y la población a lo largo y ancho del territorio nacional, tal como lo revelan las cifras cada vez más espeluznantes. Pretender que pasemos por alto el terrible mensaje que contiene la amenaza a 25 educadores del Salado precisamente a 20 años de la ejecución de la macabra masacre sería imperdonable. Desde FECODE hemos registrado 250 colegas víctimas de ese tipo de hostigamiento y los informes de nuestras 34 filiales en la Junta Nacional realizada el pasado 13 de febrero reportaron más de 512 desde el año 2018, faltando aún datos. El feminicidio de nuestra compañera maestra Sandra Vaquero en Arauca, el atentado y la intensificación de las amenazas a integrantes del Comité Ejecutivo de FECODE a las direcciones de sus 34 filiales, como también de la CUT y del Comité Nacional de Paro, son el pan de cada día. La cifra de 3.000 activistas sindicales asesinados desde el año 85, de los cuales 1.100 son educadores y educadoras, es un terrible precedente que no conmueve al gobierno, como tampoco el horror que significa que Indepaz reporte 52 líderes y lideresas asesinadas en 32 municipios solo entre el 1 de enero de 2020 y el 22 de febrero del mismo año. La opinión pública nacional e internacional está aterrada por el resurgimiento de la violencia, atónita por las acciones deliberadas para revivir el conflicto interno y de imprimirle un carácter cada vez más policíaco al régimen, mientras que este minimiza al extremo la oleada de asesinatos a líderes y lideresas sociales, mantiene su comportamiento de justificar a los agresores y descalificar a las víctimas, persiste fallidamente en dirigir los reflectores al país vecino y en el colmo de su desvarío, Duque reaccionó con soberbia ante el informe de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en Colombia. El frustrado acto de hacer trizas a la JEP por parte del gobierno, el informe del New York Times sobre el reactivamiento de prácticas del ejército que ponen como objetivo militar a la población civil y el hundimiento de la ley contra la libertad de cátedra en el primer semestre del 2019 son fuertes reveses para Iván Duque, propinados por sectores democráticos con presencia en la prensa, en el poder legislativo y judicial y sobre todo por la gran movilización social que se desató desde el 21 de noviembre a propósito del paro nacional convocado por iniciativa de las centrales, especialmente por la CUT y su principal filial FECODE. Para el actual régimen, nuestro principal pecado es haber animado a la ciudadanía entera, la cual sin razón el cacerolazo sus reclamos represados, fundiendo todas las voces en un solo canto contra la guerra, la corrupción, la miseria y el miedo, exigiendo la paz y futuro digno para las presentes generaciones y futuras generaciones de colombianos. Tan alta marea de indignación cívica y popular que no se registraba desde las épocas de Gaitán requiere una enorme capacidad organizativa para lo que
para que lo peticionado no termine engavetado en un buzón de sugerencias denominado pomposamente por el gobierno Conversación Nacional, en virtud de lo cual poner a disposición la reconocida experiencia del movimiento sindical en esa materia es calificado por el régimen como falta grave. Tal asunto explica por qué los tuiteros de las ya conocidas bodeguitas del régimen fabricaron falsos pleitos entre las viejas o nuevas ciudadanías para fracturar el Comité Nacional de Paro, tratando de borrar de la memoria colectiva que precisamente el paro del 21 de noviembre fue convocado advirtiendo sobre la regresiva reforma tributaria, laboral y pensional, mensaje que fue bien recibido por la muchachada que se incorporó con mayor decisión a la lucha del movimiento obrero por el trabajo en condiciones dignas. Análoga posición ocurrió en las barriadas. En conclusión, el régimen comprende a cabalidad el papel organizador del movimiento obrero y sindical, que incluso le ha permitido sobrevivir a tiempos violentos muy recurrentes en Colombia, como también sabe de su histórica condición de columna vertebral de la movilización social. Adicionalmente, en el caso de FECODE, el gobierno no desconoce que agrupa parte de la inteligencia nacional y que en virtud de lo cual, en sus 60 años de existencia, ha inclinado la balanza en favor de la democracia y dedicado sus esfuerzos a la construcción de la nación sobre la base de la materialización de los derechos humanos y fundamentales. Que nadie se equivoque, esas son las verdaderas razones de la hazaña del actual régimen contra la CUT y FECODE.